Buenas noches. Gracias, Saúl. Pues buenas noches, me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues espero que sea una charla comprensible y no muy tediosa para este horario, que yo entiendo que ya venimos un poquito cansados de nuestras actividades. Entonces, bueno, pues vamos a charlar y con gusto si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues aquí estamos para resolver. Bueno, pues el trabajo, bueno, lo que les voy a presentar son algunos elementos de enseñar Leo en su abreviatura de lectura, escritura y oralidad, desde la animación sociocultural de la lengua, que es precisamente lo que yo trabajo. Bueno, yo creo que es pertinente, primero que nada, platicarles un poquito de manera muy breve qué es la animación sociocultural de la lengua, para que podamos como que entender por qué trabajamos de la manera en que trabajamos. Bueno, la animación sociocultural de la lengua es una propuesta de intervención, es un enfoque que surge y se concreta en la maestría de educación básica y con especialidad en animación sociocultural de la lengua, que se imparte en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 095. Es un programa educativo dirigido específicamente a docentes en servicio de preescolar, primaria y secundaria. Pero bueno, también nosotros trabajamos desde la animación sociocultural de la lengua con estudiantes de licenciatura y de posgrado, nosotros como colegiados. Bueno, este programa educativo, bueno, ¿qué es y en qué consiste? Es un enfoque que busca atender necesidades, en este caso del lenguaje de las personas. Uno de los elementos básicos es la participación tanto de los estudiantes en este caso, como llevan el trabajo de animación sociocultural de la lengua, es decir, de enseñanza de lectura, escritura y oralidad a sus instituciones, a sus centros de trabajo, pues es un enfoque que permite esta enseñanza llevarla más allá que solamente en el posgrado. Entonces, bueno, es un enfoque dirigido a la comunidad o a las comunidades, como ahora se les ha llamado. Voy a abrir un pequeño paréntesis para explicar un poquito que la animación sociocultural de la lengua es una propuesta que, digamos, se inventa, se crea para la estructuración de esta maestría, de esta especialidad. Sin embargo, es un enfoque que ya se viene trabajando desde hace más de 70 años, podríamos decir, porque la animación sociocultural ya se trabajaba en otros espacios que no eran educativos. Es decir, desde la propuesta también de los enfoques más sociales de la educación popular, de identificar necesidades que tuvieran las comunidades, investigar y trabajar en solucionar esas necesidades, pues ya se trabajaba animación sociocultural. La idea es que es un proceso donde se identifica qué se necesita en esa comunidad, qué queremos mejorar, qué podemos hacer, pero sobre todo se toma en cuenta lo que digan o lo que necesiten las propias comunidades. Cabe decir que este enfoque no era un enfoque institucionalizado, realmente no se trabajaba en las escuelas propiamente. Sin embargo, el equipo, que en ese momento yo todavía no estaba cuando se crea, el equipo trata de traer todos estos elementos al espacio escolar, pero dirigido específicamente a la ley, o sea, al mejoramiento de las necesidades sobre lectura, escritura y oralidad. La idea es de que los participantes, los que participen en este enfoque, en este proceso de enseñanza y en este proceso de aprendizaje, se doten de recursos para que puedan vivir de una mejor manera. Aunque se ha dicho mucho que la lectura nos permite vivir de una mejor manera, entender el mundo, a veces en las escuelas lo aprendemos porque es necesario para leer documentos, para aprender un poco, pero como que no nos queda muy claro que por medio de estos elementos, de estos procesos, podemos mejorar nuestra vida tanto personal como laboral
y sobre todo nuestra participación en la comunidad o en los espacios donde nos desarrollemos. Y bueno, entonces este enfoque pues tiene dimensiones sociales y culturales que van por el camino del mejoramiento de nuestra vida. Y bueno, este enfoque de animación sociocultural se había trabajado mucho en proyectos comunitarios. Hasta ahora en los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana ya se habla mucho de la comunidad al centro y las comunidades, pero antes como que había, pero no se entendía como por dónde. Quizás todavía no entendamos como por dónde, pero bueno, la animación sociocultural trabaja con la comunidad al centro propiamente. Bueno, esta metodología, este enfoque, tiene ya más de 13 años institucionalizada. Es decir, ya van 14 generaciones que nosotros lo trabajamos, pero realmente en publicaciones y de forma escrita de difusión es hasta el 2019 que la animación sociocultural de la lengua aparece en algunos escritos y es ya dirigida a mejorar los procesos de lectura, escritura y oralidad propiamente ya institucionalizada. Bueno, aquí en la presentación puse dos definiciones muy breves y muy sencillas que nos habla de que la animación sociocultural implica disfrutar de la palabra oral y escrita, eh, por ahí va incluida la lectura, de nosotros mismos y también de los otros, sea de los otros teóricos, de los otros textos más académicos, o sea, de los textos producidos por los otros, estas prácticas sociales del lenguaje que le podríamos llamar. Entonces, bueno, cabe aclarar que nosotros no solamente trabajamos solito el enfoque, sino que alrededor pues debe de haber muchos elementos. Por ejemplo, en el caso de la maestría, trabajan de forma autobiográfica, escriben sus textos, dando cuenta de cómo van evolucionando, cómo van pensando lo que es la lectura, la escritura y la oralidad, y cómo van mejorando por medio de la intervención. Entonces, la animación sociocultural de la lengua como metodología si quisiéramos enfrascarlo o meterlo en el paquete de los métodos de investigación, pues sería también un método de investigación cualitativo, donde se analiza lo que vamos haciendo relacionado con el lenguaje y la idea es mejorarlo, un poquito relacionado con la investigación-acción. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos, lo que sería la animación sociocultural de la lengua y la idea es desarrollar las herramientas necesarias para poder comunicarnos en diferentes. También yo considero importante que la veamos como una metodología de transformación, porque cuando nosotros mejoramos nuestros procesos para leer, para escribir, para comunicarnos de manera oral, pues la idea es que nos transformemos como profesionistas y como personas. Entonces, bueno, partiendo de eso, de estos elementos, pues ya me voy a dirigir un poquito más al planteamiento de, bueno, ¿y cómo se trabaja esa animación sociocultural de la lengua? Bueno, por aquí puse un esquemita de lo que trabajamos propiamente en la maestría. Trabajamos lectura, escritura, oralidad por medio de proyectos, estrategias, se analiza la práctica docente, porque solamente a partir del análisis de la práctica docente consideramos que podemos mejorarla, podemos pensar, híjole, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Qué podríamos hacer mejor? Entonces, bueno, parte de ahí y sobre todo el trabajo colaborativo, porque no podríamos trabajar con comunidad o con comunidades si no existiera este trabajo colaborativo. Por ahí también tenemos una imagen de libros, porque aunque ahorita lo que les voy a presentar no nos daría tiempo como para platicar todo el extenso, pero una de las cuestiones que trabajamos mucho es el uso de la literatura infantil y juvenil. Obviamente que también textos académicos, pero sobre todo literatura que nos da herramientas y elementos para poder desarrollar estos procesos de lenguaje. Entonces, le cambio un poquito.
Bueno, pero antes de eso, hay una cosa que considero que es muy importante, es respecto a los procesos propiamente, la oralidad, la lectura y la escritura. ¿Por qué la considero importante? Bueno, porque dependiendo de cómo nosotros concebimos estos tres procesos, de esa manera es como los vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros concebimos que la oralidad se aprende de manera natural y nunca la trabajamos, pues probablemente la descuidemos en el proceso. O si consideramos que la lectura solamente es la decodificación, pues todo lo que hagamos va a ir dirigido a prácticas de decodificación. Entonces, es importante mencionar que bajo este enfoque, la oralidad, trabajar la oralidad es ir deteniéndonos en ese desarrollo en ese desarrollo y diferenciar entre qué implica la oralidad, qué implica, cuáles serían las diferencias cuando escribimos, porque como docentes luego nos quejamos mucho que escribimos como hablamos. ¿Por qué? Porque no atendemos esos elementos. Entonces, yo creo que atender esos elementos nos permite precisamente ir trabajando en cómo mejoramos lo oral, pero también cómo mejoramos lo escrito. Esa es una parte muy importante. También desde esta propuesta eh, vemos al proceso de lectura como un proceso transaccional. ¿Qué quiero decir transaccional? Bueno, tradicionalmente hay muchas propuestas o explicaciones teóricas de qué sería la comprensión lectora, pero nosotros retomamos esta propuesta de Rosenblatt, que es quien la concreta más, que va pues es muy similar a las propuestas socioculturales, donde comprender una lectura es un proceso transaccional. Un proceso transaccional donde el lector y el texto realizan transacciones, es decir, el lector intercambia las ideas del texto junto con, las complementa con su experiencia y así reconstruye los textos. Bajo esa mirada transaccional, podríamos decir entonces que el lector es un lector activo, es un lector que participa en el proceso de comprensión y entonces ese lector tiene muchas experiencias no solo con el lenguaje propiamente, con las palabras escritas, sino qué hace con el lenguaje, qué actividades, para qué usa las lecturas y también qué conocimientos tiene del mundo, la cultura que podríamos decirle de esa manera que posee cada individuo, porque a partir de esos conocimientos puede rescatar el significado de los textos de una manera diferente. Entonces, bueno, bajo esa mirada de manera muy breve, miramos la lectura. Y sobre la escritura, reconocemos que escribir es un proceso recursivo. Es decir, cuando nosotros escribimos, a diferencia de la oralidad, en la oralidad luego vamos, regresamos y repetimos y nos ayudamos con gesticulaciones, nos ayudamos con algunos elementos, pero cuando escribimos, esos elementos de la oralidad desaparecen y hay que ponerlos de manera escrita. Entonces, pues hay que aprender que escritura y oralidad son cosas distintas. Y además que cuando nosotros escribimos es necesario un acercamiento, acercarnos y volvernos a acercar al texto. Planificamos, escribimos, revisamos, luego nos damos cuenta que hay algo que no funciona, regresamos, otra vez volvemos a ir y venir, hasta que consideramos que nuestro texto ya está listo o hasta que el tiempo nos dice, bueno, ya tenemos que entregar o que compartir ese texto. Entonces, la escritura es algo complejo y sobre todo estos tres elementos, estos tres procesos, reconocemos también que están inmersos en un contexto. Hay diferentes tipos de lectura, diferentes formas de hablar, de expresarnos y en el caso de la escritura, tanto los textos escritos como la que producimos, surgen y se comparten en comunidades muy específicas. Es decir, hablamos, escribimos y leemos
en un marco de diferentes disciplinas o en diferentes circunstancias. Entonces, entender eso también nos permite ir viendo, bueno, y en esta disciplina, a lo mejor yo soy maestro de primaria en una comunidad rural, pues está enmarcado lo que yo enseñe de oralidad, lectura y escritura en esa comunidad. Porque si recordamos lo que dije anteriormente del proceso transaccional, pues se toman en cuenta todo lo que hay alrededor y las experiencias del lector y del escritor. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta ese marco, qué necesitamos de esta lectura, de esta escritura, hacer, qué vamos a hacer con ella, pero también qué elementos nosotros tenemos de forma, de nuestra experiencia, que nos van a permitir abordar ciertas actividades. Y sobre todo como docentes, ¿qué elementos tendría yo que enseñar para poder enseñar estos tres procesos de acuerdo a los referentes de mis estudiantes y de las necesidades de mis estudiantes? Entonces, partimos como de esas premisas. Eh, Ahora, bueno, antes de pasar a algunas estrategias atendiendo lo anterior, eh, sí me gustaría decir que voy a retomar un poquito los aportes de Smith. Es un autor que escribe un texto que se llama El Club de los que leen y escribe que me gusta bastante. Voy a dejar de compartir tantito. Me gusta bastante porque Smith, como lo dice el título del texto que nos comparte, nos habla que aprender a leer, escribir o hablar de una manera es aprender a que nosotros pertenecemos a un club, que nos muestren que pertenecemos a un club. Si nosotros pertenecemos a ese club, entonces nos sentimos más a gusto. A mí me agrada mucho esta metáfora que ocupa del club porque nos permite precisamente entender que en un club, por ejemplo, requisitos, se nos da la bienvenida y formamos parte de él, si poco a poco nos vamos integrando a lo que se exige en ese club y en el realizar que leen más, los que les gustan ciertas lecturas, los que aprenden algunas cosas, los que aprenden otras cosas, es pertinente, yo creo, pensar que es como una infancia académica ya en los procesos para bachiller. Yo creo que porque podemos saber cosas antes incluso de pertenecer. Los niños muy pequeños saben muchas cosas de la lectura y la escritura. Entonces, cuando entran o pretenden entrar o pretendemos meterlos al club de los alfabetizados, si tomamos en cuenta lo que ya saben, pues es una transición un poquito más suave. En el caso de la universidad, también es importante porque, aunque nosotros reconocemos que los jóvenes son noveles en los procesos de lectura y escritura en la universidad, pero poco a poco los vamos integrando por medio de la enseñanza, de la atención de estos procesos. Y bueno, si pensamos que este club es una comunidad de usuarios, pues nosotros somos unos usuarios del lenguaje, estemos en el nivel que estemos o en el momento de desarrollo de escolaridad que estemos. Entonces, hay algunos elementos importantes. Primero, como que promover entre los estudiantes, de promover, ya sean pequeños o adultos, que el lenguaje sirve para algo. Cuando vamos en universidad pareciera muy obvio, ay, pues si ellos ya saben, pero muchas veces no saben. Ingresamos o ingresan a la universidad no entendiendo por qué los textos son más académicos, por qué se cita, por qué están fundamentados, para qué nos pueden servir. Entonces, es hacerles ver que el lenguaje sirve para algo de manera explícita.
y que ellos, aunque en un principio serán como socios menores, pues poco a poco se pueden ir integrando. Y sobre todo nuestro trabajo como docentes es que sí nos corresponde ayudarlos a convertirse en expertos, porque pues los expertos nos dediquemos a lo que nos dediquemos en cualquier nivel, me refiero a materias de español, de matemáticas, de lo que nos dediquemos, de cualquier disciplina, pues tenemos un poquito más experiencia en esas disciplinas. Entonces, pues nosotros somos considerados como expertos para ellos, o incluso los autores que leen. Y poco a poco, pues tenemos que ayudarles a que ellos se acerquen. Eh, Hay que entonces reconocer, bajo la propuesta de Smith, que es el que retomó en este momento, que el aprendizaje de la lengua debe de ser significativo, no precisamente como estas propuestas teóricas de los aprendizajes significativos y demás, sino de su manera simple, que les sirve, que les significa algo, que lo necesitan para resolver problemas, que lo necesitan para aprender, que lo necesitan para la cotidianidad. Entonces, es como un elemento muy importante. Y esto va unado a que sea útil, que lo que van a aprender respecto a estos procesos es útil, les va a servir para algo. Pareciera a nosotros a veces como docentes, lo digo por mí y por algunos compañeros en estos 10 años que llevo afortunadamente trabajando bajo la animación sociocultural de la lengua, nos hemos dado cuenta que de pronto nosotros pensamos que por ser estudiantes de secundaria ya deben de saber lo que les enseñaron en primaria, o de bachillerato ya deben de saber todo lo que se desarrolló en bachillerato y en universidad, pues en consecuencia todo lo demás. Pero nos damos cuenta que no es así, que en cada espacio, en cada nivel educativo, se enseñan y se lee y se escribe, se oraliza de manera distinta. Entonces, habría que atender esos procesos en cualquier nivel y bueno, los maestros podríamos facilitar y promover la admisión de esos nuevos nobles estudiantes a este club de los alfabetizados, que es lo que Smith nos plantea. Ahorita al final puse una diapositiva con algunos textos que les voy mencionando, por si a alguien le interesa, pues pueda tener la referencia. Bueno, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la didáctica de la lengua o con los procesos pues, de enseñanza, de lectura, de escritura y de oralidad? ¿Qué tendría que ver? Tendríamos nosotros que pensar que hay muchas oportunidades y muchos espacios para trabajar. Entonces, les voy a volver a compartir. Ahora les voy a compartir algunos ejemplos. Espero que sea claro por el tiempo. No me puedo detener en muchas cosas que me gustaría compartirles, pero espero que me pueda dar a entender en lo que les comparto. Y bueno, aquí les voy a presentar ahora algunas estrategias. Englobé un poquito, me detuve un poco en primaria, en educación primaria y un poquito en nivel superior, como dos grandes ejemplos. Entonces, se los voy a presentar para que aquí, déjenme ver si por aquí está. No, déjense los dejo de compartir. Bueno, se los voy platicando un poco. Tengo dos grandes ejemplos. Uno es de educación básica. Al principio, cuando les platico un poquito que nosotros somos docentes, los que trabajamos en animación sociocultural de la lengua, de profesores que quieren especializarse en la enseñanza de lectura, escritura y oralidad, y que hay varios elementos que se trabajan toda la maestría en su totalidad para lograr. Bueno, uno de ellos son realizar proyectos de lengua. Y lo que hacemos es que a partir de una problemática de interés de los estudiantes o necesidades educativas de nosotros como docentes
de abordar algunos temas, de revisar algunas cosas que están en nuestros programas, nosotros identificamos qué necesitamos aprender o identifican si hay algún problema que podríamos atender, un problema en la comunidad. Esto hace que ellos participen, los estudiantes, imaginemos a un grupo de pequeños de tercer grado que van en una primaria y ellos se preocupan porque se inunda fuera de su escuela. Y les estoy platicando un poquito de proyectos que ya han desarrollado los estudiantes a manera de ejemplo. Y entonces, uno de estas problemáticas es que se inundaba fuera de la escuela y los niños identifican que es por la basura que se acumula. Entonces, los niños proponen, bueno, ¿y qué podemos hacer? La maestra los va guiando. Esto se hace a través de una especie de asamblea, sea el tipo de asamblea que conozcan. A veces se utiliza la asamblea propuesta por Reinet o las asambleas que plantean los programas que vienen en los libros de texto. Ahora, con la nueva escuela mexicana, la propuesta es trabajar así. Antes no se trabajaba, aunque no se comprende muy bien de pronto. Y bueno, ¿qué se hace en la asamblea? Pues como ustedes bien saben, en las asambleas lo que se hace es hablar, es preguntar, es cuestionar, es argumentar. Entonces, ahí el maestro, la maestra, pueden trabajar la oralidad perfectamente bien, ir guiando a los pequeños de cómo poco a poco pueden ir haciendo aportaciones más enriquecedoras. Pueden intervenir, a ver, podrías decirlo diferente porque como que no fue muy claro, o explícanos por qué, da ejemplos. Entonces ahí podemos trabajar la oralidad. En este caso se trabajó la oralidad, aunque todo el tiempo se está trabajando. Bueno, después de eso, también se fue cuestionando a los niños, ¿y por qué se inunda? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y los niños fueron contestando, bueno, es que hay basura, la gente tira basura, no vienen a recoger la basura, el camión no pasa, la delegación, dice mi mamá que la delegación no trabaja. Entonces, se genera una serie de posibles soluciones. Entonces, la maestra aprovecha esas posibles soluciones para preguntar, ¿y qué podemos hacer al respecto? Y sigue el diálogo y los niños mismos de los niños, la idea es guiarlos para que surjan propuestas. Quizás podría ser la oportunidad para dejarles algún trabajo de investigar qué tipo de basura hay, los desechos a dónde se tiran, quién es el encargado de recoger la basura. Entonces ahí se puede aprovechar para que hagan trabajo de investigación, que lean, busquen en diferentes textos, investiguen. Acuérdense que la animación sociocultural de la lengua que les había dicho anteriormente es trabajar en comunidad. Bueno, aquí no nada más es el aula, es también un problema de la comunidad, pero los niños se dan cuenta poco a poco porque piensan, vamos a hacer unos carteles para que la gente no tire basura. Vamos a pedir permiso a la delegación, a la directora para que nos deje pegar los carteles, para que nos deje a lo mejor platicar un poquito con el señor de la basura. Y entonces la maestra les dice, pues vamos a escribir porque esto se pide por escrito. Y los niños se los va guiando para que hagan solicitudes a la delegación, escritos a la directora, para que hagan los carteles. Entonces se aprovecha para oralizar, para escribir y obviamente para leer. Si atendemos que el proceso de escritura es un proceso recursivo, cuando los niños van haciendo sus carteles, entre todos los van viendo, les van ayudando a corregir quizás ortografía, tamaño de letra, que se entienda. Dependiendo el grado, pues los carteles pueden ir desde lo más sencillo o con pocas letras o dibujos hasta carteles más complejos, porque yo pienso que hasta en secundaria se puede hacer un proyecto de este tipo. Entonces, ahí está la oportunidad de escritura y de atender el proceso recursivo, revisar, otra vez estructurar y ya hacer diferentes borradores hasta que quede muy bien y trabajando en comunidad todo el tiempo y siguiendo trabajar la oralidad. Y bueno, en este proyecto que lo tomo a manera de ejemplo,
Finalmente, los niños logran hacer una jornada de limpieza, ayudan los padres de familia, pegan por todos lados sus carteles, incluso viene un señor de los de limpia a platicarles qué pasa con la basura y pues ellos involucrados en solucionar un problema por medio de la escritura, la lectura y oralidad, logran abonar para que de cierta medida se resuelva. Entonces, es así como trabaja en básica la animación sociocultural de la lengua. Este es un ejemplo. Ahora sí les vuelvo a poner la presentación. Es que vi que traía aquí los ejemplos. Otro ejemplo, el, una maestra, unos niños preocupados porque hay animalitos que los recogen y los llevan a un refugio y que los animalitos, pues este refugio tiene pocos recursos y no tienen que comer. Y todos se ponen de acuerdo para hacer algo por los animalitos. Entonces, aquí está el ejemplo de los niños platican, niños de segundo grado, van diciendo sus ideas, la maestra va escribiendo, luego los niños, la maestra aprovecha la oportunidad en este caso para que platiquen si ellos tienen alguna mascota y escriban la historia de su mascota. Y los niños escriben y entre todos van componiendo, mejorando, volviendo a hacer estos borradores. Aquí, por ejemplo, hay uno que habla de su perro, que el perro estaba en la calle y lo recogieron. Entonces es un trabajo interesante. En este proyecto, los niños, además de todo lo anterior del proceso, que lo hacen igual que el otro ejemplo que les di, hacen sus carteles para que cuiden a los animales, no los maltraten y los pegan en su comunidad. Entonces aquí están ahí los ejemplos. También hacen una petición a la directora para que los deje hacer una colecta de alimento para los animalitos. Entre todos, ahí están los niños pequeñitos, entre todos hacen esta petición y la maestra por medio de un ejemplo, aquí está en medio una hojita que les lleva, es un ejemplo de cómo deberían ser las narraciones, les va explicando cómo son los textos. Si pensamos que los textos pequeños, los niños pequeños no pueden escribir textos complejos, vemos que se van modelando. Hablan, escriben y leen. Y bueno, aquí está, finalmente los niños ahí logran recabar algunos alimentos, presentan a toda la escuela y lo donan precisamente a un refugio de animales. Imaginemos, a mí me gustan muchos estos proyectos porque imaginemos que a un niño aburrido, que no quiere ir a la escuela, que no le encuentra sentido, entonces realizar todo esto sin darse cuenta poco a poco, ya no es la plana, la repetición, ya no es el dictado propiamente sin sentido, que muchas de las veces no somos conscientes cuando aprendemos como para qué nos pueden servir, pero aquí ven que estos tres procesos tienen una finalidad y que además pueden resolver necesidades por ahí. Entonces, bueno, me voy a ir ahora a un ejemplo de universidad. Mira, voy a dejar de compartir otra vez. Ok. A un ejemplo de universidad. Bueno, este ejemplo de universidad también se puede, yo de manera personal y otros compañeros, lo he utilizado en bachillerato, sinceramente yo nunca he sido docente, pero licenciatura y posgrado sí. Lo he ocupado en licenciatura y posgrado, lo trabajo y lo trabajamos de manera permanente, de hecho. Bueno, de manera transversal, en mi caso, yo siempre o he dado muchas veces asignaturas relacionadas con pedagogía, que es mi formación. En este ejemplo, doy una asignatura que es Introducción a la Pedagogía. Y como ustedes saben, que ya estudiaron una licenciatura, incluso un posgrado, pues en la universidad se trabaja con muchos textos, textos académicos que nos sirven pues para aprender, para discutir, para irnos formando. Y cada quien en su disciplina, eso realmente no es el centro de qué disciplina debiera ser, se puede hacer en cualquier disciplina. De manera transversal, vamos trabajando la lectura, la escritura y la oralidad también. ¿Cómo la trabajamos? Bueno, un ejemplo.
En mi curso trabajamos alrededor de 8 textos y pues vamos generando en los clásicos ensayos. Sin embargo, no es el trabajo tan clásico, creo yo, y lo considero porque cuando le pregunto a los estudiantes, pues sí, resulta que de pronto se sorprenden porque siempre comentan que incluso nunca recibieron observaciones a sus textos. Y pues sí, es natural porque de pronto tenemos 50 estudiantes y los leemos, pero pues no, el tiempo no nos da como para hacer observaciones muy específicas a los estudiantes en una clase cotidiana. Pero bueno, sin embargo, en este caso, en un primer momento leemos 3 textos y les solicito que hagan un ensayo, pero el ensayo no lo hacen solitos. En el primer momento, en un pedacito de la clase que no es tanto, les explico qué características tiene un ensayo. Elementos súper básicos. Un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones y fuentes o bibliografía. En otro momento de otra clase les explico qué es el aparato crítico o qué es esto que es citar, que ellos dicen, ay, ¿qué es eso de citar? ¿Qué es el APA? Bueno, brevemente se les explica. Y entonces, más adelante, se les solicita que hagan, con las 3 lecturas que leyeron y con lo revisado en clase, hagan un pequeño ensayo de 2 o 3 hojas. Habrá quien diga es muy poquito o es mucho. Sin embargo, la idea es que solamente ocupen esos textos revisados en clase. ¿Por qué? Porque como cuando llevan el ensayo lo intercambian, puede ser por equipos, generalmente lo hacemos por equipos por la cantidad de estudiantes, lo intercambian, pues todos leyeron los mismos textos, entonces tienen más elementos para ayudar a sus compañeros. Entonces llevan su ensayo, su pequeño borrador y lo intercambian y con ayuda del profesor se les va diciendo, a ver, primero revisen las faltas de ortografía ya en un primer momento. Ahora revisen si tiene los elementos que platicamos, si tiene citas, si tiene bibliografía. Ahora revisen si los datos de las citas están bien acomodados y vamos poniendo ejemplos para que ellos puedan hacerlo entre ellos. Y se lo regresa. Quizás pasa 1 o 2 semanas y la consigna es que con esas ayudas otra vez vuelvan a su escrito y entre ellos, yo sé en pláticas con compañeros que dicen, es que no me da la vida para hacerlo yo, pues no, a mí tampoco. Revisar 15, 20 documentos no me da la vida. Sin embargo, enseñándoles a ellos cómo lo hagan, podemos lograrlo. Son pequeñas aproximaciones. Sabemos que aprender a leer, hablar y escribir es un proceso que dura toda la vida. No se aprende de un día para otro. Pero estas pequeñas aproximaciones nos permiten poder hacerlo. Y bueno, a partir de esas 3 lecturas van haciendo su revisión y eso es básicamente lo que hacemos en un semestre para que ellos puedan ir revisando. Incluso al principio, aquí hay un ejemplo de cómo ellos se van poniendo, tanto en computadora como en papel, bueno, a mano, y pues son pequeñas aproximaciones. Quizás en otro semestre se vean otras cosas, y ahí. Y bueno, pues aquí les pongo un poquito de los referentes que utilizo yo para esta plática. Espero no haber sido muy extensa. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que ha sido una exposición muy ilustrativa, sobre todo ver las características que tiene estas estrategias, ¿no? Y sobre todo aplicado, digamos, a contextos diversos. A mí, de hecho, ahora que usted, doctor, estaba exponiendo, pues yo me preguntaba cómo aplicaría este tipo de animación en contextos diversos, ¿no? Sobre todo en aquellas regiones pues en donde todavía se habla alguna lengua o bien el tema de las diversidades, ¿no? Porque nosotros, bueno, en mi caso soy antropólogo y seguramente otros colegas que por aquí andan, sabemos que los significados y significantes
en el contexto tienen una importancia muy interesante que está muy ligada a la vida cotidiana, ¿no? Y me parece que este tipo de estrategias pues nos ayudan justamente a ir definiendo algunas rutas metodológicas para la comprensión de la lectura a partir de lo cotidiano, que yo creo que por ahí es donde yo recuperaría algunos elementos, ¿verdad? Pues no sé si mis compañeros tengan alguna pregunta, por favor, son tan amables, ya sea que levanten la mano o bien si gustan precisar algún cuestionamiento aquí en el chat. Por favor, estamos abiertos. No sé si alguien quisiera participar, por favor, levante la mano o escríbanos en el chat, por favor. ¿No? ¿No se animan? Espero que no sea porque o no se entendió nada o no hay preguntas. No, Oralia, creo que, Oralia creo tiene que, la mano levantada. exacto, es lo que iba a comentar, mi Solaria. Muchas gracias, Lucy. Por favor, maestra Oralia, si es tan amable. No se escucha. ¿Te abres tu micro? La creación de un cuento a nivel preescolar, creado propiamente por los niños, ¿eso favorece? Sí, de hecho, bueno, aunque aquí ya no da tiempo, nosotros trabajamos mucho con literatura infantil y juvenil y aprovechamos cualquier espacio de creación. Entonces, de acuerdo a todo lo que planteamos y plantea la animación, y la idea es que sean comunidades de lectores, escritores y todas las prácticas que hay, todo lo que diría Margaret Mead es cultura escrita, no nada más es la lectura, sino todo lo que se hace, hacer un cuento, hacer una obra de teatro, generar a partir de los cuentos otros cuentos, que es muy común en preescolar. Y ahora con la maravilla de los libros álbum, bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra. No sé si alguien más desea, por favor, darnos una opinión, comentario. Muy bien, tenemos levantadas dos manos. Vamos con la profesora Rafaela y después con Mar, no sé qué Mar, que es su nombre, pero dice Mar. Por favor, profesora Rafaela, si es tan amable. Sí, buenas noches. Mire, me como que sí me sacó de, tengo una duda en cuanto a los proyectos que mencionó la maestra. En preescolar, ¿se puede trabajar los proyectos comunitarios? Sí, de hecho, bueno, este ejemplo es de primaria, pero Ajá. incluso con los niños de preescolar, las maestras durante 10 años que nos llevan los ejemplos, Sí, han sí. trabajado bastantes proyectos porque, Ajá. aunque es difícil decir, Sí, ¿cómo los sí. niños van a decir que quieren trabajar? No, Pero no sé. ellos conocen bastante qué les interesa y nosotros podemos incluir lectura, escritura, oralidad en cualquier proyecto. Quizás en Ajá. preescolar todavía no escriben como diríamos, Alfabetizados, pero tienen la idea. dibujan, Están hacen aquí. esquemas, pegan imágenes. Entonces, Ajá. pueden lograr todo esto, pues ya es cuestión de, sobre todo de darles la palabra y que ellos sientan que lo que ellos Ajá. dicen es importante, es lo que hacer comunidad de lectores y de escritores realmente. Ok. Maestra, muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Muchas gracias, profesora Rafaela. Profesora Mar, por favor. Muy buenas noches, maestra y todos los presentes. Escuché atentamente todo el proceso, pero si yo quisiera llevar este proceso metodológico en mi grupo, entiendo que empezaría por la oralidad, luego por las lecturas y concluiría con la producción de textos. ¿O qué proceso debo seguir? En este caso, empezamos por la oralidad, pero dependiendo de
qué elementos ya tengan o no tengan sus alumnos. No es, a mí lo que me agrada de los proyectos y ojalá la el planteamiento de la libertad que se va a dar en básica, ojalá se lleve a cabo, porque podemos empezar en la necesidad que identifiquemos. A lo mejor empezamos leyendo textos del tema o cuentos del tema incluso, o el libro de texto, lo que nos dice de ciertos temas, y después hacer las otras fases del proyecto. La cuestión es que en estas actividades de Leo, de lectura, escritura y oralidad, ellos se sientan importantes, que los temas les sirven, que no son temas que son ajenos a ellos. Entonces no hay una receta fija de pasos propiamente, como luego se nos decía en los libros, ¿no? Proyecto, paso uno, paso dos, paso tres. Yo creo que los docentes conocemos un montón de cosas. Yo siempre digo, los maestros y más los de básica hacen maravillas porque se les ocurren cosas que incluso los mismos niños les sugieren. O sea que no es un proceso determinado, sino que puedo empezar por la oralidad, o a partir de un texto, o a partir de la misma producción de textos, ¿no? Así es, o trabajar solamente una parte, que no sea un proyecto de comunidad, se trabaje con la producción de textos solamente, o con las asambleas solamente, o con la lectura. Se puede trabajar de manera independiente. Bueno, en mi caso me gusta trabajar mucho la lectura con los niños, pero siempre terminan escribiendo algo, siempre terminan produciendo un texto. Sí, se me dificulta la parte de la oralidad, pero considero que este proceso metodológico que usted nos presenta es loable para lo que de una u otra manera buscamos dentro de la didáctica. Sí, hay Muchas gracias. la propuesta de Freinet del texto libre a lo mejor le gustaría y es fácil encontrar en internet material sobre eso. Muchas gracias por la sugerencia. La voy a tomar en cuenta. Gracias. Gracias. Sí, doctora, tiene una pregunta en el chat, dos preguntas. Voy a permitirme leerlas. Dice, María Elena Gómez, ¿recomienda destinar algún tiempo para trabajar los proyectos? Y si gusta de una vez leo la siguiente para que te dice, buenas noches, existen algunos textos base para trabajar metodológicamente. Es de Laura Castillo. Ok, bueno, empiezo con la segunda. La Sí. segunda, esta propuesta de enfoque, les comentaba que hasta el 2019 para acá se han publicado, pues ya teóricamente esta metodología y bueno, la hemos publicado el equipo de animación sociocultural de la lengua. Hay un libro, ahorita les comparto la liga, hay un libro que escribimos que se llama Aulas para la Imaginación, desde que tiene, la primera parte es como un poco teórica, pero la segunda parte es propuestas y ejemplos de proyectos. Quizás esto podría, pues ayudarles un poco o para conocer un poquito más. Ese es uno. También hay una revista que, ahí la doctora Lucía nos está haciendo favor de compartirnos uno. Hablas para la imaginación, gracias. Entonces, ahí hay algunos ejemplos, eso sería como la propuesta que a lo mejor les sería útil. Y si ustedes buscan en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional en tesis de animación sociocultural de la lengua, pues ahí están todas las tesis de las maestras, donde vienen sus proyectos justamente, cómo los desarrollaron, qué hicieron, lo que se enfrentaron, porque pues ustedes saben que hacer proyectos al intervenir comunidad, luego el trato con los papás, las autoridades y demás a veces no es tan sencillo. Pero bueno, ahí pueden encontrar también ese material por ahí. Y perdón, la primera no la escuché muy bien, la primera pregunta. Ok, sí, cómo no, con mucho gusto. Dice que si existe, perdón, ¿recomienda destinar algún tiempo para trabajar los proyectos? Sí, dependiendo el nivel educativo, porque ahora en educación básica
pues la idea es que se puede trabajar un proyecto, puede ser de una semana, de 2 semanas, de 15 días, de un mes, de 2 meses, dependiendo las posibilidades que tengan en cada escuela. Pero si a lo mejor no se puede propiamente plantear desde ahí, se puede hacer pequeñas aproximaciones en el espacio que uno tenga. Yo siempre digo que si uno tiene 10 minutos para leerles un cuento, hay que aprovecharlos. Si uno tiene 2 horas para realizar un proyecto más elaborado, hay que aprovecharlos. Pero todo eso se puede lograr solamente, pues también que uno se acerque a materiales para compartir con ellos y que todo el tiempo se les esté reiterando. Hay algo que olvidé decir hace rato, que la utilidad, lo que puede favorecernos en hablar, escribir, y además la ayuda que te preste el otro es una ayuda desinteresada. Por ejemplo, en la corrección de texto, no es que yo le caiga mal, es que me está ayudando a revisar mi texto. Entonces, entre más observaciones haya, pues hay que agradecer y es mejor. Y eso pasa con los niños y con los adultos. Entonces, bueno, de tiempo yo creo que el que podamos. Gracias. Muy bien, por ahí hay otra pregunta de Jorge López que dice que no puede, su micrófono lo tiene problemas, pero nos escribe en el chat y dice cómo emplear las etapas del dibujo infantil en esta metodología. Yo no he trabajado mucho sobre con etapas de dibujo infantil, pero estaba yo pensando que ahora con el trabajo del libro álbum, donde la imagen cuenta la historia propiamente, podemos aprovechar para que los chicos, a veces pensamos que si no hay letras, no estamos trabajando lenguaje. Es que no hay letras, es que los libros tienen poquitas, pero realmente con el dibujo, con la imagen, se pueden tanto crear historias como recuperar historias. Entonces, yo creo que el trabajo que se puede hacer es, el libro álbum ahora es una herramienta súper indispensable. Esos textos, a lo mejor no sabemos que se llama libro álbum, pero son esos libros infantiles que tienen imágenes y cuando uno las va viendo, se va construyendo una historia. Ahí están, por ejemplo, los de Gedovius, los de Jefferson, los de, bueno, hay muchos textos que fácilmente, incluso están en las bibliotecas de aula algunos. Muy bien, ya se están animando, qué bueno que se animen a preguntar, ¿verdad? Hay una pregunta de Luis Antonio Hernández que me parece que es una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo crear condiciones para promover mayormente la oralidad en relación a la lengua histórica de la comunidad? Bueno, que actualmente se encuentra en alto riesgo de desaparición. ¿Qué propuestas han generado desde la animación sociocultural? Hemos tenido algunos proyectos que han generado la virtud, yo pienso, o la oportunidad que hemos tenido es que esta maestría la han estudiado maestros de, bueno, de todos los 3 niveles, incluso hasta de bachillerato o de inicial, y maestros de todos los contextos. Entonces, yo he visto proyectos donde se trabajan canciones, por ejemplo, las canciones de alguna, imaginemos, este era en Mije, si mal no recuerdo. En Mije, la maestra fue trabajando Mije y esta parte también en el español. Entonces, recuperaba las canciones, incluso invitó a abuelitos que quisieron ir a contar pequeñas historias o a cantarles a los niños. Entonces, fue armando un proyectito donde invitaba a personas de la comunidad para que compartieran, abuelitos, tíos, mamás, papás, y los propios niños tuvieran ese acercamiento. Entonces, bueno, también a partir de la integración de los miembros de la comunidad, pues se puede conservar. Esos son algunos ejemplos de proyectos que yo he visto. Muy bien. Pues me parece que sobre todo esta última reflexión y muestra de cómo se puede trabajar a nivel comunitario, me parece que es interesante, ¿no? Pues sobre todo porque pues en la nueva escuela mexicana justamente lo que se busca son alternativas, proyectos de esta naturaleza, ¿verdad? Me parece muy interesante. Bien.
Perdón, no sé si ahí alguien quisiera comentar algo más. Creo que el maestro Juan Anselmo tiene prendido su micrófono. Maestro Juan Anselmo tiene prendido su micrófono. ¿Quiere preguntar algo? Creo que no, ¿verdad? Pues no sé si alguien más desea comentar alguna situación. No sé quién me ayuda a silenciar el micrófono, por favor. Eli, ¿Dónde está la doctora Elis? Por aquí anda. Bueno, no sé si quieran preguntar algo más, algo que quisiera comentar el equipo, doctora Lucy, que fue su invitada. sí, pues bueno, creo que esta propuesta que nos pone la doctora Vanessa es muy interesante y bueno, antes que nada o antes de seguir con el comentario, agradecerle muchísimo porque realmente pues ella es especialista en estos temas y realmente nos permite pues ver otras posibilidades para la enseñanza de la lengua, ¿no? Este enfoque desde la animación sociocultural de la lengua. Me parece que bien como lo ha planteado, pues bueno, el equipo de animación de la 095 pues ha dado mucho aporte en este sentido. Entonces agradecerle muchísimo que nos comparta todo ese conocimiento que se ha generado durante varios años, porque no han sido de 1, 2 o 3 años, ya viene pues una década, ¿no? Trabajándose un poco más de una década trabajándose este enfoque. Entonces agradecerle muchísimo de verdad por habernos compartido todo esto. Y bueno, comentar que estos proyectos que ya también pues nos comentaba la doctora, va mucho también en función del libro álbum, ¿no? Que por ahí nos comentaba, y realmente lo más rico, lo más interesante también es que sí están dentro de las escuelas, ¿no? Sí están dentro de, al alcance en este sentido, solamente que pues bueno, hay que buscarle cómo trabajarlo. Y bueno, agradecerle muchísimo, de verdad, y pues bueno, también hacer como esta cuestión de leer los textos que nos acaba de compartir también Aulas para la Imaginación, es un texto que aporta muchísimo, y bueno, también lo que ya nos presentaba de bibliografía, me parece que eso nos va a permitir también acercarnos un poco más en este sentido de animación sociocultural de la lengua, que en un primer momento hasta como que nos asusta, pero realmente la animación sociocultural es bien amigable. En verdad que uno termina enamorándose de este enfoque y viendo que realmente lo que logra es como lo dice, bueno, en el texto que ella nos sugiere, es que movilizamos, no se movilizan cosas, se moviliza el aula, se moviliza el estudiante y se moviliza, por supuesto, el profesor. Entonces, bueno, agradecerle muchísimo. Comentarte, doctora Vane, que justamente esta es una propuesta que está coordinada por el doctor Antonio Carrillo, por el doctor Gervasio, y bueno, nosotros aquí que estamos organizados con 4 compañeros, doctor Saúl, la doctora Araceli, la doctora Elizabeth, y bueno, a mí que me han permitido trabajar con ellos. Entonces, agradecerle mucho doctora Vane por estar acá. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Y gracias a Sí, todos por estar, de verdad, gracias por interesarse en estos temas, gracias profesores, de verdad, profesoras, por estar aquí a esta hora, ¿no? Que también, como bien lo decía, ya andamos un poquito cansados, pero bien motivados para estar acá. Gracias, ahora sí, Saúl. sí, ya vamos cerrando justamente la sesión de hoy. Solamente no sé si la doctora Elizabeth nos pudiera apoyar dando el link para los compañeros y compañeras que gusten integrarse al seminario permanente que tenemos ahí de didáctica de la lengua en un grupo de WhatsApp que tenemos justamente para ir pues comentando cosas y compartiendo eventos a los que estamos. Entonces, no sé si la doctora Eli nos pueda compartir la liga o la de WhatsApp, ¿no?
y si no, bueno, alguien de mis compañeros que por favor lo pudiera poner ahí. Y pues no sé si alguien más tenga algún comentario para ir cerrando la sesión de hoy. Eh, También recordarles que estamos conformando la red y que por favor si gustan integrarse, también a los que ya están integrados o a los que no, también les pedimos que se integren a la red de investigación en lenguas y lenguajes en educación plurilingüe y comunitaria para que pues ahí vayamos informándoles de cosas y hagamos cosas también. Entonces les invitamos a que se unan. En un momento les compartimos el link y pues bueno, creo que eso sería también señalar ese aporte. Y no sé, creo que el Sí, doctor Gervasio tiene la... sí, doctor Gervasio, ¿quiere comentar algo, por favor? Gracias, doctor Saúl. Pues si no hubiera algún comentario más, yo quisiera retomar algunas de las cuestiones que ha señalado la doctora Vanessa y pues el agradecimiento de entrada igual, ¿no? Por acompañarnos. Y justo siempre hemos comentado, si bien el campo de la didáctica de la lengua es más o menos de reciente creación, o en tanto a disciplina de abordaje y de trabajo justamente, es más o menos de reciente creación, ¿no? Sin embargo, hay elementos, hay trabajos, hay enfoques, y una de ellas es esto que nos acaba de hablar la doctora justamente, y creo que nos abona mucho de estos elementos, ¿no? Dentro del campo que estamos abordando hoy día. Y si partimos de esta cuestión de las siglas LEO justamente y tomamos que me parece uno de los principios pedagógicos, lingüísticos, culturales dentro de la didáctica. Ella mencionaba tres fundamentales, ¿no? Esta cuestión de la participación colaborativa, de la flexibilidad y esta cuestión de la creatividad, que muchas veces cuando ponemos sobre la mesa esta cuestión de la lectura, la escritura, a veces lo vemos como algo aislado, ¿no? Y más aún si hablamos de esta cuestión de la alfabetización, pensamos también que la oralidad queda fuera, ¿no? Sin embargo, si vemos esta cuestión que ha puesto también sobre la mesa, la cuestión de la transversatilidad de las cosas, donde se configura dentro de estos elementos, pues van muy de la mano, ¿no? Y justamente va aterrizando en cosas muy específicas y los proyectos que se hace ilusión me parece son fundamentales para abordar y diseñar y encaminar mucho de estas cuestiones, ¿no? Para el abordaje de las lenguas en general, ¿no? Entonces, me parece un enfoque muy interesante y que abona nuevamente, ¿no? Esta cuestión del campo de la enseñanza de lenguas, justamente, ¿no? Entonces, en esa medida también nuevamente recalco el agradecimiento justamente, ¿no? Como colectivo, ya se ha mencionado ahorita, pues estamos impulsando justamente, ¿no? Este espacio de compartencias, decimos nosotros, pues todos tenemos algo que comentar, algo que aportar y sobre todo todos aprendemos de todos, ¿no? En este sentido. Entonces, y vamos abonando a esta cuestión en el campo educativo, ¿no? En ese sentido y en específico el abordaje de las lenguas. Entonces, en ese sentido, nuevamente el agradecimiento a la doctora y con base en ello entregamos esta presente constancia justamente, ¿no? De la UNAM, desde la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la División de Estudios de Posgrado de Investigación, y de manera específica dentro del posgrado en pedagogía y de la línea y que va muy relacionado a este seminario de didácticas de la lengua, ¿no? Entonces, se otorga la constancia a la doctora Linda Vanessa Correa Nava por haber impartido la ponencia titulada Enseñar Leo desde la animación sociocultural de la lengua, ¿no? Dentro del seminario de didáctica de la lengua impartido el 23 de octubre. Y pues nuevamente, pues mucho el agradecimiento a la doctora, también el agradecimiento a todos y a todas que nos están acompañando el día de hoy y pues la invitación justamente que esto es un seminario permanente, ¿no? Entonces ahí vamos a ir compartiendo como las otras actividades que vamos a ir desarrollando durante el semestre
y pues la invitación justamente, como ya se dijo también, a integrarse al seminario, pero también a esta cuestión de la red, ¿no? Que estamos ahí impulsando entre todos. Pues muchas gracias nuevamente a todos, ¿no? Adelante, doctor Saúl. Sí, cómo no, bueno, nada más agradecerle nuevamente a la doctora Vanessa, y también a todos y todas quienes nos acompañaron esta noche. Comentarles que dentro de 8 días también tenemos otra invitada que me parece que va a ser interesante, es la maestra Margarita de la Vega, que quizás algunos lo conocen, otros todavía no, ¿verdad? Pero vamos a conocer, ella es Alanto Tomí, tiene toda una trayectoria muy interesante, ¿no? Sobre todo en la recuperación de la lengua ñato del Estado de México. Muy bien, pues si no hay otra cosa, pues les deseamos la mejor de las noches, agradecerles. Solamente decir que la doctora Lucy nos hizo el favor de poner ahí en el chat las de WhatsApp, las ligas de WhatsApp para que por favor, si gustan acompañarnos, sobre todo para que se integren a esta red que la doctora justamente nos acaba de indicar. Es una red de reciente creación y nosotros queremos que profesoras y profesoras, pues a través de esa red, pues empiecen a compartir sus experiencias. Ese es el objetivo de la red, ¿no? Y también vayamos haciendo más adelante algunas actividades, algunos encuentros que, bueno, eso quizás a final de año ya estaremos hablando de alguna posible propuesta, ¿no? Bueno, pues agradecerles a todos y todas, y si no hay otra cosa, pues les deseamos muy buena noche. Que pasen una excelente noche todos y todas. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Vania. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Si gusto en gustas verlas. unirte a la red, Vania, Buenas noches. ahí está la liga. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Ay, Andrés. Hasta luego.